Bueno, a ver, gente, sean bienvenidos a este podcast. Este es el segundo episodio que tenemos. Y bueno, ya vamos a hablar de cosas importantes, como presentar esto, ¿no? Apenas decidimos el nombre del podcast, el cual va a ser El Menester de las Luciérnagas. El Menester de las Luciérnagas. Exacto. Suena a que no tengo idea de lo que estoy hablando. Mágico. Pero sí tengo idea. Bueno, como ya lo dijimos en el primer capítulo, que esperamos que ya hayan visto, y si no, vayan a verlo, por favor. Vamos a estar hablando de cosas comunes de las cuales toda la gente habla, pero que normalmente no se entiende de manera correcta de esto de lo que se está hablando. Y aquí vamos a tomar algunos de esos temas para explicarlos un poquito, no tanto, pero sí un poquito más a fondo, y que sea pues más, más interactivo, más entendible, y que lleguemos a utilizar todos de la mejor manera pues estas ideas, ¿no? Estas palabras que a veces tenemos en nuestro vocabulario y que pues tienen ahí algún errorcito, ¿no? O algún misconception, ¿cómo se diría en español? Misconception. No sé. Error conceptual, ¿no? Ay, no sé. Bueno, eso. Bueno, está bien. A ver. Y Comenzamos. Comenzamos. Hoy hoy quiero hablar de algo importante. Jairo es físico, yo soy biólogo, y a pesar de que pues yo debo de saber mucho de esto, de repente tengo algunas dudas, así como muchos de ustedes. Jairo, quiero preguntarte qué es... quiero que hablemos de la materia, vaya. ¡Hala! Sí, esto va a estar muy filosófico, pero quiero que hablemos un poco de la materia. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es la materia, no? O sea, Eso está denso. como la materia, como algunas... Como las sustancias, ¿no? Bueno, Jairo, entonces, ¿qué es la materia? Háblanos de eso, por favor. Etimológicamente, ¿no? O sea, lo primero que se me viene a la mente, y de ahí proviene la palabra, es aquello de lo que están hechas las cosas. Uh-huh. Entonces, en principio, cuando se habla de materia es lo que compone todo, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, hace mucho tiempo, ¿no? Con los modelos atómicos, que tú podrás comentarme en un ratito, ajá, pues la gente fue dándose cuenta que, ok, no es lo mismo dividir piel o algo cárnico, ¿no? A dividir piedra, ¿ok? Entonces vas dividiendo y vas dividiendo las cosas, ¿no? Y entonces vas encontrando que llegas a un fondo donde la materia está hecha las cosas están hechas de átomos, ¿no? Y entonces llegas a estos átomos, y estos átomos tienen a su vez partículas, ¿no? Que interactúan entre ellas, ¿sale? Y entonces estas interacciones son conceptos muy fuertes en física, ¿no? Como la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, y tenemos un poquito de la gravitación, ¿no? De hecho, vamos a dejarlo ahorita por fuera, ¿sale? Pero estas interacciones, al final de cuentas, se estudian después un poco más profundo y... ¿Estas interacciones tienen que ver con energía? La última definición de materia es todo aquello que modifique el tensor de energía del espacio-tiempo. ¿Sí? Entonces, si te pones a dividir la materia en cosas más chiquitas, vas a encontrar que no es de lo que está, no es lo que es, no es el elemento de lo que es, ajá, sino todo aquello como partículas fundamentales, lo que tienen los núcleos, lo que tiene los electrones y lo que forma esos núcleos y esos electrones, de tal manera que modifica el espacio-tiempo en alguna de estas formas de energía o de momento. Wow, fíjate, eso está bien como... ¿Qué? Sí, o sea, te vas haciendo cosas chiquitas y encuentras algo que... Fíjate, yo últimamente he estado viendo esto
Y lo que yo había entendido es como algo distinto a lo que acabas de decir. Yo había entendido que materia es todo, ya sabes, la definición canónica, ¿no? De que siempre te enseñan en la escuela, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Por ahí va. Y se modifica gracias a la energía. Sin la energía la materia se queda estática y no se modifica. Pero como tal, la materia, después vimos, ¿no? Con la revolución que trajo la la relatividad de Einstein, que la materia es energía, ¿no? Entonces puedes pasar de una a otra. Y en teoría son lo mismo. Entonces, la materia modifica en sí al espacio porque al espacio-tiempo porque es energía. Entonces, sí, al final de cuentas, la definición formal que tenemos hoy está muy por encima de lo que puedes explicar, ¿no? Como un primer acercamiento al concepto, ¿no? Pero sí, podemos decir que es todo aquello que nos forma, ¿no? Y entonces, lo que existe. Y entonces la gente empezó a ver lo que te decía, ¿no? Los modelos atómicos, que, ok, vas deconstruyendo todo, llegas a, no sé, Dalton se imaginó una bolita, y entonces vas clasificando. No, es que ni siquiera, o sea, fue Demócrito, de hecho. Hasta allá, o sea, nos vamos hasta allá, donde tú dices ahorita, ajá, es que empiezas a dividir todo hasta que llegas, y no es lo mismo de lo que está compuesta la carne que de lo que está compuesta una roca. Mm. Pero antes de eso fue como de, a ver, ¿qué pasa, no? O sea, yo puedo dividir algo así y así y así, y vas a obtener cosas más pequeñas, y va a llegar un punto en el que tal vez ya no tengas que dividir, ¿no? Así que empezó como la idea de esto, Sí. de lo que está compuesto todo. Y te digo, Demócrito fue el quien dijo, ah, bueno, va a haber un punto en el que ya no se pueda dividir. Y Pero esa sí hay algo. sí hay, ahora lo sabemos. Pero en aquel entonces era como, bueno, cuando llegues a ese punto donde no sepas, donde ya no se pueda dividir, pues se va a llamar esa partícula átomo, ¿no? Que es sin división. Sí. Pero ¿qué pasa en ese entonces? Pues otros pensadores dicen, no, no es cierto, las cosas no llegan a algo indivisible, las cosas están formadas de 4 elementos principales, agua, aire, tierra y fuego, ¿no? Por mucho tiempo se creyó eso, se pensó eso. Hasta que la Nación del Fuego atacó. Hasta que la Nación del Fuego... No, 2000 años después de que Demócrito dice, hay algo llamado átomo y no profundiza, solamente se queda ahí, Dalton retoma el concepto y dice, sí, hay algo sólido de lo que están formados todas las cosas. Y entonces él da su primer teoría atómica de que todo está formado por átomos, los átomos son indivisibles y son sólidos. Después, ¿qué pasa? Eso ya no sé qué tantos años hayan pasado, pero me parece que de Dalton a J.J. Thomson, igual como 100 o menos. Entonces J.J. Thomson dice, ah, ok, entonces sí, hay algo llamado átomo, de lo que está formado todo, y tiene cargas, ¿no? Empiezan a meter el concepto de las cargas. Sí. De lo positivo y lo negativo. Entonces, Thomson lo que descubre son los electrones y dice, ah, es que sí, el átomo es sólido y tiene electrones incrustados en él. Lo que dicen lo del muffin, ¿no? Ajá, del pudín de pasas o muffin, ¿no? Una bola con cosas negativas. Luego pasan otros años y Rutherford dice, ok, sí, pero no es una bola. No es una bola sólida con cosas pegadas. Tiene espacios. ¿Por qué? Porque él hace un experimento donde atraviesa rayos alfa, que no sé qué sean los rayos alfa, pero... Núcleos de helio. Núcleos de helio. Creo. Bueno, pasa energía entre los átomos de una placa de oro y se da cuenta que en un punto sí se desvía su trayectoria, pero otros sí pasan justamente derecho, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Ah, pues hay espacios, hay algo sí sólido adentro, pero hay... Es como uno de esos juguetitos, ¿no? Con huecos que... Exacto. Puedes atravesar, ¿no? Entonces ahí ya
se dio el concepto de núcleo y la nube de electrones. ¿Y luego qué pasa? Su alumno, ¿no? Fue, según yo, ahí el que descubrió el electrón, el que descubrió el núcleo que tenía protones y neutrones, fue su alumno, ¿no? Es que ahí hay otros, entre Rutherford y Bohr, que es el que después dice que sí ya hay neutrones, está Chadwick, que él no recuerdo bien qué fue lo que dijo, pero igual aportó para esta teoría ya del núcleo formado por las partículas subatómicas, neutrones y protones, y la nube electrónica, ¿no? Que eso es lo que, hasta donde se llega como primer acercamiento, ¿no? De qué es el átomo. Sí. Ya después Bohr sigue con el modelo clásico, con un modelo clásico de que hay un núcleo y electrones orbitando alrededor de y después ya eso no se tira, porque eso es una muy buena aproximación para ciertos cálculos, pero después se sabe que esto no es sólido, ¿no? Sino que son no son bolitas, pues son ondas de probabilidad. Exacto, de hecho ya el modelo actual creo es netamente probabilístico, ¿no? De estar o no estar. Sí, al final de cuentas un electrón se comporta como una partícula, pero tiene cualidades ondulatorias. Y entonces no puedes saber dónde está, ni cuál es su velocidad, sino tienes una región donde es muy probable que esté. Y es a través de su función de onda. Y la unión de todas estas probabilidades y cosas hace, me imagino, que las cosas se formen como tal, ¿no? Su función de onda lo caracteriza. Y entonces puedes tratarlo después como lo tratamos en la prepa, ¿no? Que sí es un núcleo así, con su electrón alrededor, y con esto puedes hablar de... y con sus cargas puedes hablar de interacciones, ¿no? De positivos con negativos, y se pegan, y entonces formas moléculas. Y entonces te regresas, ¿no? De esta clasificación que empezar a dividir, ahora volvemos a ir juntando cositas y pues formas que el oro, ¿no? O carbono, cosas vivas. Cosas vivas. Ahí entramos en otro terreno, ¿no? Difícil. Claro, porque lo vivo está compuesto de elementos. Sí, que al final de cuentas no puedes decir que un electrón está vivo. Claro, o sea, ¿cómo decir que para empezar que es vivo, que es algo vivo, ¿no? Fíjate, eso es bien raro porque, o sea, la materia se comporta de una forma, pero depende de el conjunto de materia que tiene distintos comportamientos, hace que tenga cualidades diferentes, ¿no? Entonces, hablando de algo vivo, es muy polémico esta onda de qué es la vida, ¿no? ¿Qué es la muerte? Bueno, o sea, eso ni me interesa, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tenemos un conjunto de materia, de elementos, de partículas, que se van a comportar de cierta manera, que van a darnos características de los organismos vivos, propias de los organismos dependiendo vivos. que sea, ¿no? Ah, Por exacto. ejemplo, no es lo mismo juntar, no sé, dos hidrógenos a juntar dos oxígenos, por ejemplo, ¿no? O juntar dos oxígenos y un hidrógeno. ¿Se puede? ¿Dos oxígenos y un hidrógeno? No, dos hidrógenos y un oxígeno, ¿no? Dos hidrógenos Eso y un te oxígeno. da el agua. Ajá. No es lo mismo tener oxígeno, hidrógeno, a tenerlos juntos, ¿no? Exacto. Digo, el agua no está viva, pero... Pero tiene un comportamiento distinto, ¿no? Sí, exacto, de acuerdo a lo que es. De acuerdo a lo que vayas juntando, las estructuras que formes, vas a tener propiedades distintas, ¿no? Y interacciones distintas, que al final de cuentas, bueno, no sé si la vida sería estas interacciones. Pues sí, básicamente la vida se da gracias a las interacciones que hay entre las moléculas que las están formando. Moléculas es esto, la unión de distintos átomos. Ujú, sí, exacto. Entonces, estas moléculas pues tienen un patrón de interacción y siguen las leyes naturales de las cargas, por ejemplo, las leyes de compartir, de llegar a, ¿cómo era esta parte?
de llegar a la estabilidad. O sea, de ser estables. Sí, bueno, tenemos, dependiendo de la energía que tenga una partícula, ¿no? Va a poder asociarse a otras. Si tiene mucha energía, no le gusta quedarse junto, no es que le guste, no se queda pegada a otra cosa, ¿no? Si tiene muy poca energía, pueden colisionar, ¿no? Y no son estables. Entonces, dependiendo de su nivel de energía, pueden mantener un átomo estable o una molécula estable, ¿no? Exacto, y entonces esas son como leyes naturales que suceden en todo el planeta. El universo. Bueno, el universo, ¿no? Es que, ¿sabes qué? La cosa es que las cosas vivas solamente nos dirigimos en lo que en el planeta. Okay. Porque hasta ahora no hemos visto vida en otro planeta, ¿no? Okay. Hasta ahora. Pero seguramente hay. Entonces, las cosas vivas, las moléculas que forman las cosas vivas, pues siguen todo esto y se comportan de cierta manera que nos dejan, pues decir que ciertas características son propias de los organismos vivos. ¿Cómo definirías un organismo vivo? Un organismo vivo es aquel que tenga la capacidad de reproducirse, de metabolizar, que es prácticamente comer, transformar la energía química a otra utilizable, que pueda morir y pues básicamente es eso, ¿no? Había una puerta, ¿no? A ver, es reproducirse, metabolizar, morir y pues desarrollarse, o sea, poder tener un desarrollo, ¿no? Un inicio y un fin. Okay. Eso básicamente es lo que define a un organismo vivo. ¿Hay organismos vivos que no crecen? ¿Esto que decías desarrollarse es como crecer? No. O sea, es que no significa solo crecer de tamaño, ¿no? Ajá. O sea, como tener cambios así Okay. propios de te digo, como de una línea de vida de seguir. Pero sí hay organismos que no cambian de tamaño. ¿Que no cambien de tamaño? Sí. Claro, sí hay bichos que no cambien de tamaño. A lo mejor ahorita no se me viene a la mente algo como tal, pero pues ahí debe de haber alguna cosa que no cambie tanto de tamaño. Como en todo hay excepciones, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es una de las cosas que siempre causan problemas en esta definición de... Ay, ¿por qué tenías que preguntar eso? La biología es una ciencia muy noble porque no es tan exacta como las matemáticas o como la física. En la biología siempre va a haber una excepción a la regla. Y en este caso de la definición de vida es algo que se conoce como los virus. Los virus hay una polémica muy grande entre que si están vivos o no, porque siguen en cierto momento estos patrones de características de seres vivos, pero necesitan estar dentro de algo para hacerlo. Si no, pues no hacen lo que hace un organismo vivo. Entonces es un rollo muy cabrón. Okay. Las matemáticas, por ejemplo, también tienen a veces excepciones. Y hay siempre una pelea. Por ejemplo, no sé si sepas lo que son los números primos. Sí, ¿no? Aquellos entre los cuales puedes, multiplicándolos, puedes formar cualquier otro número, ¿no? Pero sacaron al número 1 de los números primos. Yo no sabía hasta apenas. Uno pensaría que el 1 es un número primo y cuando yo lo he enseñado, bueno, no sé si lo he enseñado. Cuando yo he hablado de los números primos, pues dices, es el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, ¿no? Pero al final de cuentas, era una cosa extraña ahí en cuanto a que un número primo es aquel por el cual otro número se puede formar por multiplicación de una manera única. Y entonces, por ejemplo, si hablabas del 25, por ejemplo, no es primo, pero se forma del 5 por 5, ¿no? Que sí es un primo. Pero lo podrías formar de 5 por 5 por 1. O 5 por 5 por 1 por 1 por 1, ¿no? Y entonces ya no es una manera única. Entonces, lo que hicieron los matemáticos fue, ok, nuestra definición de números primos nos está causando este problemita, pues quitamos al 1, ¿no? Entonces, no sé si sea tan exacta, ¿no? Pero, pues, o sea, al final de cuentas decidieron quitar a un 1 y ya, entonces... Entonces, no sé si... Igual y definiendo de otra manera la vida, cortas totalmente a los virus o quizá... Ah, claro, sí, siempre tiene que haber un punto de corte, ¿no?
Pero pues bueno, hasta ahorita no nos ha dado la iluminación completa para eso, pero pues no quiere decir que en el futuro no vaya a pasar, ¿no? Eso siempre puede cambiar. Nice. ¿Qué más? ¿Cómo vamos, Mario? Bien, ¿Todo chido? todo cool. Sí, todavía nos queda un rato. Sí, ¿Sí? claro. Sí, sale, sale. Lo que quieran, maestros. Por tiempo no paramos, ¿no? Está bien, a ver, entonces, ahorita que estábamos hablando de estas cosas, mira, imagínate, si es difícil como hablarlos entre... Bueno, no es difícil hablarlo, más bien es difícil entenderlo. Y también, o sea, no decir algo incorrecto, ¿no? A veces. Sí, igual y si es un poquito difícil hablarlo sin decir algo incorrecto. Claro, pero si es difícil esta parte, imagínate, es muy difícil enseñarlo. Sí. Es muy difícil que puedas dar correctamente el mensaje que quieres, ¿no? Porque puede que lo des de manera errónea y que la gente, quien se lo estás enseñando, se quede con una idea equivocada. Sí, alguna vez platicaba, no me acuerdo si contigo o con alguien más, de cómo uno enseña y de lo que dice se imagina una cosa. Por ejemplo, yo si llego a enseñar de potencial, de la energía potencial, lo primero que me imagino es una media pipa de estas de patineta y me imagino a alguien haciendo esto, ¿no? Y si hablo de potenciales cuadráticos, ¿no? Me imagino justamente eso, o un péndulo. Y si yo enseño potenciales cuadráticos y enseño la fórmula y así, probablemente quien me esté escuchando ni le pase por acá, ¿no? Que un potencial cuadrático pueda asemejarse a un péndulo o a esto, a media pipa, ¿no? Claro. Entonces, sí, muchas veces la manera en la que decimos las cosas, y a ver si no nos pasa aquí, ¿no? Esperamos que se lo imaginen con lo que lo decimos, ¿no? Pero sí, la enseñanza es un poquito difícil y más cuando, no sé, ¿qué tipos de alumnos te han tocado? Pues de todo. O sea, justo hace ratito, porque cabe mencionar, amigos, que estamos haciendo esto dentro de una escuela donde él y yo damos clases. Así es. Y hace unos minutos estábamos dando clases. Así es. No está patrocinado, pero vengan a inscribirse. Sí, no. No es patrocinio, pero sí vengan. Hace ratito justamente estaba enseñando el concepto de cromosoma y de gen y de lo que es el ADN. Y esto si no, o sea, esto si no lo ves como tal, como una imagen, con un video, es totalmente abstracto imaginarte qué rayos es el ADN, ¿no? A mí, bueno, yo creo que lo que más me costó, o me sigue costando, es el cromosoma. Me enseñaron unas X, ¿no? Y más o menos me he metido a buscar un poquito, pero realmente no sé qué es, ¿no? Ajá. Entonces, O sea, es que es esto, el enseñar, justo lo que decía Jairo, tú te imaginas algo porque tú ya tienes el concepto, tú ya ya... has buscado, ya has... Oh, claro, o sea, tú ya estás metido ahí, ¿no? Obviamente si vas a enseñar algo es porque ya sabes bien, pero el que tú ya lo sepas y que tú lo digas de esta manera, de como tú lo entiendes, no quiere decir que la otra persona lo vaya a recibir igual. Sí. Entonces hay que ser como, yo creo, hay que identificar cómo aprende cada persona, ¿no? O sea, esa sería la meta para una buena enseñanza, identificar cada persona a la que se le estás enseñando algo, cómo es que aprende, para tú llevarlo por ahí, ¿no? Sí, y esto, bueno, muchas veces hemos platicado de cómo tenemos que ir cambiando la forma de enseñar, porque pues no es lo mismo ahorita esto, ¿no? Buscar cómo aprende la gente y enseñarles de esa manera al modelo de, ok, yo me paro, yo les digo lo que sé, vamos a leer esto, ¿no? Y ustedes son tontos. Another break in the wall. Exacto, ustedes son tontos, yo les vengo a enseñar, ¿no? Ahora la gente, o sea, a los alumnos, ¿les interesan cosas o no les interesan? Y hay alumnos que les vas a estar hablando y incluso no eres su única fuente de información, ¿no? He tenido veces que le estás diciendo y, aquí dice que también esto, bla, 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 y se ponen a investigar al mismo tiempo que tú les hablas, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, tenemos que ir cambiando la manera en la que nos enseñaron a nosotros, no es la misma manera en la que tenemos que enseñar. Claro, y es que eso es un rollo ya que va, o sea, va más allá de saber o no saber, ¿no? Porque
o sea, tú sabes de tu rama, yo sé de la mía, pero esto de enseñar es una, yo creo que compaginación, es una construcción a base de cosas psicológicas, cosas sociales, cosas neurológicas incluso, que no sé, se me ha hecho muy complicado. Llevo muy poco en este momento hasta este momento llevo muy poco siendo maestro, siendo docente, pero es muy difícil el camino para ser un buen docente, ¿no? O sea, Sí, es una carrera, o sea, para ser profe no necesitas, para ser profe de física no necesitas saber física, necesitas estudiar para ser profe de física, ¿no? Sí. Entonces, sí, de hecho, recientemente hubo un congreso donde se hablaba de, muy utópicamente, de unir institutos de investigación con centros educativos para que los que estudian, ¿cómo se llama esto de saber enseñar? Pedagogía. Los que estudian pedagogía le enseñan a los científicos cómo enseñar, y los científicos le enseñan a los que enseñan pedagogía a cómo, bueno, como más conocimiento, ¿no? los conceptos correctos, ¿no? Entonces, sí es como, hay que hacer convenios de que, pero pues Es difícil. porque aparte que les vas a pagar esas horas a los profes, ¿no? Si no les pagas, generalmente va a haber quien sí quiera, ¿no? Yo sí quiero aprender a cómo enseñar, o yo sí quiero aprender más de lo que estoy enseñando, pero pues también va a haber quien no, y va a haber siempre quien te ponga trabas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es un tema bastante, pues bastante amplio y yo creo que, como dices, y hablando ya de lo correcto, es muy utópico porque aquí en México pues sabemos, ¿no? Que el sistema educativo es difícil. Sí. Casi nadie se la avienta de maestro justo por las cosas que mencionaste, ¿no? Tiempo, dinero, dificultades. Huelgas. No, ¿para qué, no? Pero pues hay que ir avanzando, o sea, yo creo que... Yo creo que mientras uno, que estamos en esta posición, quiera mejorar cada vez, y quizá, no sé, yo pienso que yo mejoraría por mí mismo, quizá no por la escuela, ¿no? Por ejemplo, o quizá no por México, sino yo mejoraría porque cada que yo me pare a dar una clase, sea mejor que la vez que la di antes, la vez anterior que la di, ¿no? Y estaría muy chido llegar a ser como, el profe. Pues sí, pero bueno, eso ya queda en cada quien. Pero bueno, sí, cada Y quien vamos es a ir. libre de ser un buen profe o no. Vamos a cerrar esta parte hasta acá, amigos, y Tomar agüita. Gluc, gluc, gluc. vamos a tomar agua imaginaria y vamos a ir con una sección de este podcast, que es preguntas de ustedes que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen, no nada más a través de este podcast nuevo, sino que también llevan tal vez un ratito siguiéndonos a través de Sencillamente. Nos mandaron preguntas, Jairo, te mandaron a Tenemos ti? una pregunta, porque Excelente. ahí vamos formando este público. Qué bonito público. Buenas noches. Nos chavos. mandaron una pregunta, la cual es: ¿Cuál es la pregunta, Jairo? ¿qué pasaría con mi cuerpo si la gravedad en la Tierra aumentara? ¡Sas! ¿Qué nos puedes decir de eso, Daniel? Si la gravedad, o sea, si la fuerza fuera mayor, Sí, la gravedad. Bueno, la atracción gravitacional G, que ahorita vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, más o menos. más o menos. Si fuera como de que de 20, ¿A eso se aumenta? ¿sí? A ver, entonces, si pasara eso, nos haríamos más enanos, ¿no? Exacto. Nos comprimiríamos Es más. lo que, bueno, esa es la respuesta corta, ¿no? Y yo, bueno, tenemos que hablar de lo que es la fuerza, ¿no? Y qué es nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestra columna tiene huesos y cartílagos, ¿no? Y entonces estos cartílagos son compresibles. Y entonces, al estar acostados, de hecho, pues está distribuido sobre la cama, la espalda, pero al pararnos, ¿no? Está uno encima de otro. Entonces, los de arriba presionan a los de abajo y, dependiendo de la fuerza que se les aplique, ¿no? Los van a comprimir de manera distinta. Y entonces, si aumentara la gravedad, seríamos algo más chico, más comprimido. De hecho, cuando nosotros despertamos en la mañana, después de haber estado recostados toda la noche, somos un poco más altos que en la noche antes de acostarnos. Porque a lo largo del día
nuestro cartílago se va a ir comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo. Y ya en la noche vuelve a descansar, ¿no? Igual que nosotros. Mira vos. Era vos. Entonces seguro. De hecho, me parece que la gente que es astronauta, que está fuera del campo gravitacional fuerte de la Tierra, sufre de los músculos y los huesos al no estar en condiciones que tenemos nosotros, ¿no? Si estás en menos gravedad, no necesitan tus músculos ser tan fuertes, ¿no? Porque no pesas tanto, y entonces los músculos se debilitan un poco y me parece que se estiran la gente. Es un poco más alta, pero más débil. Ya saben, chaparros, gente chaparrita, Es porque están más cerca del suelo, les afecta más la gravedad. váyanse a la ¿qué? A la zona que no es tan fuerte de la Fuera gravedad. fuera de la atmósfera Y van a crecer. va bajando la gravedad. Dato para crecer. La gravedad va como el inverso de la distancia al centro de la Tierra. Entonces, mientras más lejos de la Tierra estés, menos gravedad te toca de la Tierra. Sí. Así es. Excelente. Bueno, pues hasta ahora la primera pregunta que nos han... Pregunta, ya nos sentimos famosos, ¿no? Por estar aquí respondiendo preguntas del público. Sale pues, amigos. Entonces nos vemos en el próximo capítulo. Hoy lo dejaremos hasta acá. Y pues gracias por vernos. Y Gracias, Mario, por estar en los controles. Mario, allí Gracias a siempre. ustedes por escucharnos y nos vemos después. Sale, bye, Bye. Mario. No se grabó. No, mami.